Era un día cualquiera en el tribunal de Carrollton, Georgia, cuando Sarah Grace Patrick ingresó con una sonrisa confiada, convencida de que pronto saldría bajo fianza. Tenía apenas 17 años y, en su mente, la justicia estaba de su lado. Sus abogados habían tejido una defensa que parecía impecable. Una adolescente inofensiva, incapaz de causar daño a alguien, mucho menos de cometer los hechos de los que se la acusaba. Los familiares asentían con la cabeza, reforzando la narrativa de inocencia. Su abuelo aseguraba con firmeza que no había evidencia que incriminara a Sarah. Su padre enfatizaba que jamás había mostrado señales de alerta. Incluso frente a un expediente que supuestamente contenía pruebas sólidas, la carpeta parecía sorprendentemente ligera. Sin embargo, mientras Sarah mostraba su seguridad ante el público y las cámaras, detrás de su fachada se escondía algo que cambiaría todo. La verdad que la fiscalía estaba por revelar. La primera en tomar la palabra fue la hermana del padrastro de Sarah, no como aliada, sino como alguien que imploraba al juez que mantuviera a esta joven bajo custodia. Mi sobrina de 5 años se despertó para encontrar a sus padres sin vida. El trauma que esta niña inocente llevará consigo será inimaginable, declaró con la voz quebrada. Fue un golpe que borró la sonrisa de Sarah. 2 vidas se habían extinguido, y algo en el comportamiento de la joven después de los hechos sería crucial para que los investigadores entendieran la realidad de lo ocurrido. Antes de la tragedia, Sarah había recurrido a TikTok. Se acercó a creadores de contenido especializados en crímenes reales, solicitando que compartieran la historia de los hechos por los cuales sería acusada. Su historia capturó la atención pública rápidamente, pero en el tribunal se evidenció que el encanto y la lealtad familiar no serían suficientes para salvarla. El 20 de febrero de 2025, jueves por la mañana, alrededor de las 7:15, la pequeña Jade, de 5 años, ingresó al dormitorio de sus padres. Lo que encontró era una escena que ningún niño debería presenciar. Su padre, James Brock, de 45 años, y su madre, Kristen Brock, de 41, yacían en el piso, inmóviles, con señales de haber sido atacados. Los gritos de la niña resonaron en toda la casa. Sarah, de 17 años, entró apresurada intentando calmar a su media hermana, pero fue imposible. La niña estaba histérica, y Sarah tomó una decisión inmediata. Llamó a la policía. La llegada de los oficiales de Carrollton County fue casi inmediata. Un grupo de casi 6 agentes respondió al llamado. Encontraron a la pareja en el dormitorio, con signos claros de una agresión violenta, pero lo que llamó la atención de los investigadores fue algo que no encajaba. No había signos de lucha, ni entrada forzada, ventanas intactas, puertas sin daños, solo un hogar tranquilo, invadido por un acto atroz que parecía provenir desde dentro. El hogar fue acordonado de inmediato, y la preservación de la evidencia se convirtió en la prioridad. Técnicos en escenas del crimen llegaron con su equipo, conscientes de que esto parecía un acto perpetrado por alguien con conocimiento íntimo de la rutina de la familia, de sus vulnerabilidades y horarios. Pero los investigadores no podían afirmarlo aún. Las pruebas debían hablar primero. Mientras tanto, la pregunta más urgente era: ¿qué sucedería con los hijos sobrevivientes? Los servicios sociales necesitaban una respuesta rápida. Caitlin O'Keefe, amiga del padre de Sarah, antes del divorcio de Kristen, asumió la custodia de las niñas. Con un rostro conocido como guardián, Sarah comenzó a retomar cierta rutina, incluso regresando a la escuela días después. Los maestros comentaron que parecía calmada, compuesta, demasiado serena para alguien que acababa de perder a ambos padres. Sin embargo, tras esa calma, Sarah ya estaba poniendo en marcha algo que la defensa desconocía, y que se convertiría en la evidencia más contundente de la fiscalía. Para comprender lo sucedido, era esencial conocer la historia familiar. Kristen Brock había pasado por un divorcio, y tras ello, inició una relación con James Brock, quien era padrastro de Sarah y no su progenitor biológico. La familia estaba mezclada. Sarah y su hermano provenían del primer matrimonio de Kristen, mientras que Jay era hija de James de una relación anterior. A simple vista, todo parecía perfecto.
pero las apariencias engañaban. James sufría de graves problemas cardíacos y dependía de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, un aparato mecánico que mantenía su corazón funcionando. Esta información sería fundamental en la investigación. El aparato estaba diseñado para alertar sobre cualquier falla crítica mediante alarmas persistentes y escalonadas. Entre 11:40 y 11:50 de la noche anterior a los hechos, Sarah escuchó la alarma de este dispositivo y no hizo nada. No verificó el estado de su padrastro, no alertó a su madre, ni llamó a emergencias. En cambio, se fue a dormir. Este detalle sería un elemento central para la fiscalía. El expediente judicial reveló que la pareja tenía antecedentes relacionados con drogas, lo que había llevado al fracaso del primer matrimonio de Kristen y a conflictos de custodia. Sin embargo, en los últimos años, ambos se habían presentado como padres, reformados y profundamente religiosos, miembros activos de la Iglesia Catalyst en Carrollton, donde participaron en actividades comunitarias y voluntariados. Tras el fatal incidente, la iglesia organizó un servicio memorial lleno de amigos y familiares. Durante la ceremonia, Sarah subió al púlpito para despedirse, mostrando un discurso sorprendentemente articulado y controlado, sin lágrimas, lo que llamó la atención de varios presentes. El comportamiento de Sarah comenzó a levantar sospechas cuando se descubrió que, antes de los hechos, mantenía actividad constante en TikTok, consumiendo y creando contenido relacionado con crímenes reales. Después de la tragedia, comenzó a contactar a influencers del género, pidiendo que compartieran su historia, como si se tratara de un contenido entretenido más que de una situación personal trágica. La fiscalía interpretó estos mensajes como una acción calculada, una estrategia para controlar la narrativa y la percepción pública antes incluso de que se presentaran cargos en su contra. La defensa argumentó que Sarah estaba procesando su duelo a través de canales conocidos, mientras que los fiscales señalaron la conducta como un patrón deliberado de manipulación, demostrando que la joven comprendía la gravedad de sus acciones y buscaba gestionar la impresión pública de su situación. Mientras tanto, la reconstrucción de la escena reveló otros indicios. Análisis balísticos y de proyecciones de sangre mostraban que las víctimas habían sido atacadas a corta distancia, sin oportunidad de defensa, en un acto silencioso y planificado. Ninguna resistencia, ningún desorden en la habitación, almohadas y cobijas en su lugar. La precisión y la cercanía indicaban un acto consciente y dirigido. Además, la investigación digital se volvió determinante. Se incautaron teléfonos, computadoras y tabletas, y expertos forenses recuperaron archivos borrados, mensajes, historial de búsqueda y actividades en redes sociales. Entre ellos, búsquedas previas a los hechos y mensajes de resentimiento hacia sus padres, lo que evidenciaba premeditación y un plan elaborado. Las interacciones con influencers del crimen real se convirtieron en pruebas clave para mostrar que Sarah buscaba moldear la narrativa y posiblemente justificar sus actos desde una perspectiva externa. El 1 de julio de 2025, casi 4 meses después, la oficina del sheriff de Carrollton emitió la orden de arresto. Sarah se entregó el 8 de julio, siendo acusada de varios cargos graves, enfrentando la posibilidad de ser juzgada como adulta. Su detención fue inmediata, sin fianza, debido a la magnitud de los hechos y al riesgo percibido de fuga o manipulación de pruebas. Durante la audiencia de fianza, la defensa presentó testigos que describían a Sarah como una adolescente común, con buena conducta, sin antecedentes penales ni comportamientos violentos. El pastor Ben Bonner, de la Iglesia Catalyst, así como Caitlin O'Keefe, quien la acogió tras la tragedia, resaltaron su comportamiento ejemplar y compromiso con la fe y la comunidad. Sin embargo, el giro llegó cuando familiares de las víctimas testificaron sobre el impacto devastador de los hechos, describiendo la profundidad del daño emocional y la necesidad de mantener a la joven bajo custodia para proteger a la comunidad y a los testigos. Kim Bowling, hermana de James Brock, relató con emoción cómo la pérdida de su hermano y cuñada afectó a toda la familia, y cómo la pequeña Jay quedó marcada de
por vida. Su testimonio eliminó cualquier duda sobre la gravedad de la situación y la decisión judicial. La fianza fue denegada. Sarah permanecería en la cárcel de Carrollton hasta el juicio, enfrentando cargos de alta complejidad y severidad, mientras la Fiscalía continuaba recopilando pruebas y analizando los dispositivos electrónicos con indicios de que podrían surgir más elementos incriminatorios antes del inicio del proceso judicial. La combinación de evidencia física, digital y testimonio familiar estableció un patrón claro. Lo que la defensa presentaba como una adolescente perturbada por la tragedia se confrontaba con un comportamiento calculado, consciente y premeditado, que apuntaba a un control deliberado de la situación, desde la planificación hasta la exposición mediática posterior a los hechos. Tras la denegación de fianza, Sarah Grace Patrick permaneció bajo custodia en la cárcel del condado de Carrollton. Cada día que pasaba, los investigadores continuaban reconstruyendo los hechos, examinando cada detalle de la escena, de su comportamiento y de los registros digitales. El enfoque de la Fiscalía no se limitaba únicamente a la evidencia física, sino que combinaba elementos forenses con análisis del comportamiento y de las comunicaciones previas a los hechos, uniendo piezas que, hasta entonces, parecían aisladas. Uno de los aspectos que más intrigaba a los especialistas era el uso sistemático de las redes sociales por parte de Sarah. Sus mensajes a influencers de crímenes reales habían comenzado poco después de la tragedia, pero el patrón indicaba un conocimiento profundo del género. Sabía cómo captar la atención, cómo estructurar una narrativa que resultara atractiva, incluso cómo manipular la percepción pública. Este comportamiento era consistente con un plan deliberado de controlar la historia antes de que nadie supiera de su posible implicación. Investigadores forenses encontraron que sus búsquedas en línea no solo incluían contenido sobre crímenes y homicidios, sino también consultas específicas sobre cómo eliminar pruebas físicas y digitales. Entre ellas, búsquedas sobre técnicas para deshacerse de armas, rastreo de balas y manipulación de escenas del crimen. Esto no solo evidenciaba planificación, sino un conocimiento consciente de los procedimientos que los investigadores seguirían. La coincidencia entre sus acciones y la estructura de las investigaciones criminales reforzaba la hipótesis de que la adolescente actuó con plena conciencia de sus actos. El análisis de dispositivos electrónicos se convirtió en un pilar central del caso. Los expertos pudieron reconstruir conversaciones borradas, mensajes eliminados y actividades recientes en redes sociales. Cada mensaje enviado a influencers, cada comentario, cada búsqueda, había sido preservado a pesar de sus intentos de mantener cierta apariencia de normalidad. Los datos digitales mostraban también un patrón inquietante. Sarah había documentado los movimientos de sus padres y su padrastro, detallando horarios y rutinas, algo que sería considerado indicio de premeditación. Mientras tanto, en el ámbito judicial, la tensión crecía. La defensa intentó presentar a Sarah como una adolescente sobrepasada por la tragedia, afectada emocionalmente y necesitada de apoyo psicológico más que de un castigo. Argumentaron que, sin antecedentes penales, no representaba un riesgo real para la comunidad y que la prisión no era el lugar adecuado para alguien de su edad. Sin embargo, la Fiscalía contaba con evidencia que contradecía esta narrativa. Desde los mensajes sistemáticos hasta la aparente indiferencia ante la alarma del dispositivo médico de su padrastro, todo apuntaba a una conducta deliberada y consciente. Los testimonios previos habían mostrado un contraste dramático entre la percepción pública de Sarah y la evidencia que los investigadores habían reunido. Mientras sus amigos, maestros y miembros de la iglesia la describían como una adolescente ejemplar, las acciones documentadas mostraban otra realidad. La coherencia y el control con que se comportaba tras los hechos, su habilidad para interactuar con terceros sobre la tragedia y su conocimiento de procedimientos legales y forenses no coincidían con la imagen de una joven sobrepasada por el dolor. El día del juicio, los fiscales presentaron una reconstrucción detallada de los hechos, respaldada por pruebas físicas y digitales. Se destacó cómo los disparos se habían efectuado a corta distancia, evidenciando un acto consciente y preciso.
Las trayectorias de los proyectiles y el análisis de la escena revelaban que las víctimas no tuvieron oportunidad de reaccionar. El acto fue meticulosamente calculado. Cada rincón del dormitorio había sido procesado minuciosamente y los patrones de sangre confirmaron que la agresión se realizó de manera directa y deliberada. El testimonio de la familia de las víctimas reforzó la gravedad de los hechos. Kim Bowling, hermana de James, relató con crudeza el impacto emocional de la tragedia, describiendo cómo la pequeña Jay había quedado marcada de por vida y cómo los demás familiares vivían con la incertidumbre de cómo enfrentarían el futuro. Los relatos enfatizaban que la confianza que los hijos habían depositado en Sarah se había visto completamente traicionada y que el dolor causado iba más allá de lo imaginable. La fiscalía también presentó evidencias sobre la adquisición del arma de fuego utilizada en el acto. Aunque el arma no fue encontrada en la escena, se estableció que Sarah había obtenido el arma a través de un tercero, aprovechando las lagunas en las leyes locales de venta de armas privadas. La combinación de investigación digital, reconstrucción forense y testimonios permitió a los fiscales establecer un vínculo directo entre la joven y el arma, fortaleciendo su posición ante el tribunal. A lo largo del proceso, la defensa intentó resaltar la juventud y la vulnerabilidad emocional de Sarah. Alegaron que el entorno familiar, los conflictos internos y la presión social podrían haberla llevado a tomar decisiones erráticas sin plena comprensión de las consecuencias. Sin embargo, la evidencia recopilada apuntaba hacia lo contrario. Los registros digitales, los mensajes enviados y su comportamiento estratégico mostraban que Sarah estaba plenamente consciente de la gravedad de sus actos y de cómo serían percibidos por el público. Durante el juicio, el contraste entre las versiones de la defensa y la fiscalía se volvió evidente. Mientras los primeros pintaban la imagen de una adolescente confundida y afectada por la pérdida de sus padres, los segundos mostraban una narrativa de planificación, control y manipulación consciente. Cada prueba presentada reforzaba la idea de que Sarah había actuado de manera calculada, buscando manejar la percepción externa y controlar el relato de los hechos, incluso antes de ser acusada formalmente. El análisis de la alarma del dispositivo médico de su padrastro fue un punto clave. La joven afirmó haber escuchado el sonido crítico, que indicaba una emergencia inminente, y aún así no actuó. Este detalle, aparentemente menor, reforzó la hipótesis de que había un conocimiento previo y una decisión consciente de no intervenir, lo que aumentó la percepción de intencionalidad en sus acciones. Además, los investigadores destacaron que, tras los hechos, Sarah había retomado su rutina cotidiana con una calma sospechosa. Asistía a la escuela, interactuaba con sus compañeros y mantenía sus actividades habituales, mostrando un comportamiento que contrastaba con el trauma esperado tras la pérdida de figuras parentales cercanas. Este comportamiento, sumado a la estrategia digital y la premeditación documentada, consolidó la imagen de una adolescente que actuó con deliberación y control, desafiando la narrativa de víctima que la defensa intentaba construir. La presión mediática y la cobertura pública añadieron un elemento adicional al caso. La historia de Sarah capturó la atención nacional e internacional, generando debates sobre responsabilidad, adolescencia y justicia. La combinación de factores, planeación, control de la narrativa, conocimiento de procedimientos y aparente frialdad emocional, convirtió el caso en un fenómeno complejo, donde la línea entre la percepción pública y la evidencia tangible se volvió cada vez más difusa. Finalmente, el tribunal tuvo que considerar la totalidad de los hechos: la evidencia forense, la conducta digital de Sarah, los testimonios familiares y la ausencia de arrepentimiento demostrado. La decisión fue clara. La joven permanecería en custodia hasta el juicio, enfrentando cargos graves bajo la legislación aplicable a adultos. Los fiscales dejaron en claro que la investigación continuaba activa y que más evidencia podría ser presentada, incluyendo posibles implicados secundarios o información adicional sobre la obtención del arma y la planificación de los hechos. Este caso planteó interrogantes profundos sobre la adolescencia, la influencia de los medios, la manipulación digital y la manera en que la tragedia puede ser utilizada
para controlar la narrativa pública. La historia de Sarah Grace Patrick mostró cómo un entorno familiar aparentemente estable puede ocultar conflictos profundos y cómo la combinación de conocimiento, estrategia y emociones no expresadas puede derivar en acciones que desafían toda comprensión social. El llamado final del caso es tanto para la comunidad como para el público general. Estar atentos a los signos de comportamiento preocupante en jóvenes, reconocer la importancia de la intervención temprana y valorar la información digital como evidencia crucial en investigaciones modernas. La justicia sigue su curso, pero el impacto de estos hechos deja una marca imborrable en las familias y en la sociedad. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir recibiendo relatos con investigación profunda y enfoque periodístico especializado, te invitamos a suscribirte, dar like y dejar tu comentario. Tu participación ayuda a visibilizar casos complejos y a reflexionar sobre la realidad detrás de cada tragedia.